creo que la experiencia cristiana en nuestro mundo, un poco lo que hablábamos antes de comenzar, es que vivimos en un mundo de crisis, un mundo cambiante, un mundo que está replanteando sus modos de comprender incluso lo humano. El aborto, la eugenesia, estas cosas están replanteando un poco cómo nos vamos a entender como humanidad en el siguiente siglo. Y creo que allí también el cristianismo se está redefiniendo en su propia esfera. Y cuando me comentaban hace rato qué significaba ser católico, creo que hay muchas formas de comprender el catolicismo en nuestra iglesia. Me acuerdo de los grupos en los que vamos participando, ¿no? Para uno será el regreso un poco a las tradiciones más antiguas de la iglesia, y para otros será más bien acercarnos un poco más al mundo. Y yo creo que allí existe una riqueza que aún la iglesia no ha sido capaz de descubrir, ¿no? Esta riqueza de poder cruzar estas tradiciones, este rescate de lo anterior y esta nueva perspectiva de acercamiento al mundo. Que es un reto para la iglesia, que es un reto también para la jerarquía y para los cristianos, ¿no? Yo creo que para mí la experiencia de ser cristiano me ha significado una experiencia de maduración personal, de crecimiento. Haber conocido un rostro de la iglesia distinto al que conocí cuando era niño, ¿no? En la misa escuchaba al padre que predicaba, me dormía en las misas, y luego en la adolescencia dejé de ir a misas porque me parecía aburridísimo escuchar a un sacerdote que hablaba de cosas que además no entendía, y que a veces vociferaba gritando que éramos pecadores y que no sé qué cosas no deberíamos hacer y qué cosas sí. Entonces en la universidad me pude encontrar con un rostro distinto, ¿no? Una iglesia que también tiene esa cara dura, esa cara a veces anclada en lo antiguo, pero también tiene una cara nueva, que yo creo que es producto de un concilio, este Concilio Vaticano II, que este año celebramos los 50 años, que es una iglesia que busca más bien, a partir del redescubrimiento del mensaje cristiano original, pues acercarse otra vez al mundo. Un poco lo que Benedicto planteó en un discurso en Alemania, ¿no? No se trata de salir del mundo, sino estar en el mundo, pero sin asumir los valores del mundo. Y yo creo que descubrí ese catolicismo, ese cristianismo en la universidad que me permitió comprometer un poco en esto en la vida, en la misión, poder redescubrir mi fe también en un ambiente más creativo, más académico, la propia orientación de lo que hago, que soy historiador, y que ha marcado mucho mis relaciones con mis amigos, con mis padres, con mis hermanos, con mi enamorada, incluso con la propia iglesia, ¿no? Que he aprendido a amar a la iglesia así como es, es un poco como Jano, ¿no? Tiene dos rostros, entonces hay que amar a los dos rostros porque así también es la iglesia, ¿no? Entonces me queda por ahí, sí. Bueno, yo creo que allí va a depender un poco de acuerdo a los grupos, ¿no? Yo participo, y por eso conozco a Carmen, con los jesuitas, y allí yo sí he sentido una apertura mayor al laicado, ¿no? Que los laicos, incluso jóvenes, puedan participar, ¿no? Entonces tener un rol mucho más activo incluso en la organización de eventos y asumir algunos roles, ¿no? Claro, ahí sin desmarcar también la responsabilidad que tienen los religiosos frente a este tipo de actividades, ¿no? A veces hay el peligro también de dejar que todo lo hagamos nosotros y no nos forman, entonces ¿no? Pero yo sí creo que en lo personal, para mí la formación, los cursos de teología que llevé en la universidad y mi propio acercamiento a la teología, que soy jefe de práctica de teología en la universidad, me ha permitido tener una experiencia, creo, más profunda en el momento de acercarme a la palabra de Dios, en el momento de poder comprender lo que Jesús le decía a sus discípulos, a la gente, cuando caminaba, los gestos, ¿no? Entenderse además desde una perspectiva histórica, además. Entonces, en lo personal para mí ha sido una relación cercana, ¿no? Y desde allí también con la iglesia, ¿no? Siempre hay también momentos difíciles, ¿no? de dificultad con algunos sectores de la iglesia, que a veces suena muy duro, ¿no? Un poco comprensibles con las realidades contemporáneas, ¿no? Pero bueno, yo creo que Dios irá obrando también por allí, ¿no? Tiene sus propios caminos, así que tiene su kairos. Yo siento que hay varios tipos de actitudes, ¿no? Por lo menos en las clases que me toca dictar en las prácticas, algunos chicos van a clase, les importa un pepino lo que hacemos en clase, las lecturas además, dirán qué es esto del amor de Dios, qué es esto del Vaticano II. Pero hay otras personas que van replanteando sus propios esquemas.
que el problema central creo que está en la formación que la Iglesia ha dado durante muchos siglos, bueno, más de siglos, muchos años, muchos decenios. Es una formación muy basada en un catecismo que además se asume que la gente entiende lo que quiere decir el catecismo, entonces hay muchos que creen sin entender además qué es lo que dice el catecismo. Llegan a la universidad y las primeras cosas que puede decir un buen curso de filosofía o un buen curso de historia se desmorona toda esa fe que está sustentada en cosas que ellos ni siquiera pueden entender. Y por eso creo que para mí en lo personal en los cursos de teología para algunos ha sido un replanteamiento de su propia comprensión de la fe, su propia relación con la fe, su propio acercamiento además a una fe ya que debería estar madurando, además. La fe debe crecer como crecemos también en el cuerpo, ¿no? Entonces yo sí siento que para algunos es un momento de redescubrir la fe, para otros no, pero sí siento que la Iglesia resulta a veces un motor de alejamiento para la gente, ¿no? Y no porque la Iglesia sea en sí misma un problema, sino porque hay actitudes dentro de la Iglesia o prejuicios sobre la Iglesia que además persisten todavía en muchos círculos académicos que impiden un acercamiento a la Iglesia novedoso, cercano, y yo sí siento que cada vez hay menos jóvenes comprometidos y no es tanto porque la iglesia sea mala, porque la iglesia sea extremadamente buena, sino porque nuestro mundo es distinto, es un mundo donde los compromisos se están diluyendo, ¿no? O sea, las relaciones suelen ser mucho más inmediatas, el tema de las carreras, la gente entra a estudiar una carrera porque quiere un título, no porque busca formarse integralmente como persona. Estamos en un mundo que además nos exige correr, ¿no? La competencia, salir más rápido a la universidad, por eso entran a 16. Entonces es un tema de compromiso, de los propios valores del mundo moderno, más que tiene que ver mucho, ¿no? Yo creo que la iglesia se ha quedado un poco atrás, o sea, estamos un poco incapaces de saber qué hacer, ¿no? Con las manos ahí al aire, no sabemos qué hacer como iglesia para poder entrar en el mundo sin asumir esos valores, porque nos toca también proponer la reflexión. Yo creo que a la gente que conozco, algunos chicos que han logrado interiorizar más en la fe, creo que el tema de parar un poco en la vida les ha ayudado mucho, ¿no? Descubrir que la iglesia es un espacio donde pueden reflexionar también sobre su propia vida en la perspectiva de Dios que les ha permitido redescubrir, ¿no? Y saber que Dios no es un Dios que corre, sino es un Dios que los para un rato para que se enfrenten a lo que van viviendo, que vayan interiorizando de manera profunda. Claro, vivimos en un mundo así, ¿no? que se diluye, que es muy rápido, que está acelerado, ¿no? No hay pausas. Y yo creo que el rol de los laicos primero es formarse, y ahí creo que tiene que ver mucho el rol de los religiosos, de la jerarquía, ¿no? Que es un poco lo que me comentaban antes de iniciar, ¿no? ¿Cuál es el rol de la jerarquía? Yo creo que la jerarquía debe aprender a formar a los laicos, no solamente en el catecismo. El catecismo es importante porque es una condensación de lo que nosotros creemos como cristianos, católicos. Pero formarnos en la palabra, porque la palabra tiene muchas cosas que nos ayudan a comprender la profundidad de la vida, ¿no? Entonces, y formar a los laicos para un mundo además que es violento, que está cargado de una serie de valores ambiguos, ¿no? La corrupción, la coima del policía, ¿no? Que nos parece además cosas tan cotidianas que han dejado de ser algo malo. Entonces, yo creo que ahí el rol es un rol formativo, primero formar a los laicos, formarnos a nosotros los jóvenes, ¿no? Que nos exigen alguna serie de cosas, ¿no? Que terminan siendo muy reglamentarias, ¿no? Ir a misa, comulgar, es importante, pero si se queda solamente un mero rito, una mera práctica, pierde el sentido profundo, ¿no? De ser una práctica donde todos compartimos la comunión con Dios y con los hermanos, y que por lo tanto implica además una actitud nueva, ¿no? De la vida frente a los otros. Entonces creo que el tema pasa por una adecuada formación en la propia esfera cristiana, ¿no? En la propia vivencia cristiana, que permita justamente asumir no solamente el mensaje cristiano en las cosas más pragmáticas, ¿no? Ir a misa, confesarse una vez al año, ¿no? Todas las leyes de la iglesia además en todos estos temas, ¿no? Sino sobre todo asumir un rol ético, moral, que permita a los cristianos tener un papel mucho más activo en la sociedad, ¿no? Un papel que además es el constructor del reino, aunque sabemos que el reino finalmente es algo escatológico, ¿no? Algo que vendrá con el Señor, pero sabemos que podemos sentar algunas bases, ¿no? Ir construyendo la justicia, la fe y la caridad.
eso que dices es verdad. Yo creo que hay más en las parroquias, ¿no? Hay talleres de Biblia, etcétera. Cuando yo voy a misa, doy catequesis, entonces no voy a misa en mi parroquia, sino entonces, pero claro, he visto por ejemplo en mi parroquia que dan charlas, en la parroquia mencionando catequesis también, ¿no? O sea, creo que hay más cursos, es verdad, pero hay un tema que es fundamental, ¿no? Y creo que pasa por la mentalidad profundamente religiosa y clerical que tiene la iglesia. Entonces, finalmente los laicos todavía no tomamos conciencia de lo que dices, porque justamente tenemos una iglesia muy clerical. La voz de los laicos no está presente. Entonces, incluso en un concilio tan avanzado como el Vaticano II hubo solamente un laico. Y además invitado y sin voz, ¿no? O sea, entonces, porque cuesta mucho creo a la mentalidad religiosa de la iglesia. Yo siento que hay una cierto temor a que los laicos vayan asumiendo roles mucho más profundos, ¿no? Mucho más serios, ¿no? Entonces tenemos una iglesia profundamente clerical, ¿no? Y eso también se nota en la relación de los religiosos o los sacerdotes con las religiosas, ¿no? O sea, es una religión que es una suerte de subordinación en algunos casos, ¿no? Subordinación. Las religiosas les sacan el alba, les preparan las cosas. O sea, ahí ves toda una mentalidad profundamente clerical, ¿no? Entonces, y eso está metido en la mentalidad también de los laicos, ¿no? O sea, los laicos se ven al sacerdote con una suerte de reverencia absoluta, ¿no? Entonces, y no logran asumir esto que tú dices que es muy importante. Somos parte de una comunidad donde algunos cumplen un rol, que es el rol religioso a partir de un llamado que Dios les hace, y otros cumplen otro rol, que es el rol laical, que también es un llamado de Dios, que nos hemos olvidado. Dios llama a algunos, a la mayoría además de la iglesia, a cumplir un rol mucho más serio con el mundo, porque los religiosos están centrados en una esfera mucho más chiquita, más centrados en temas administrativos, etc. Y si los laicos estamos invitados, y no hay conciencia, porque creo que se pasa por un tema eclesiástico muy serio, de que tienen que asumir algo más serio, y que parece justamente por una estructura que es una estructura muy clerical, muy cerrada, ¿sabes? A mí sí me ha dado una grata sorpresa que el libro de Benedicto XVI le ha presentado a una teóloga que además trabaja en una universidad de la compañía en Brasil. Pero eso son cosas que no son muy frecuentes, ¿no? Entonces, pero ahí falta trabajar mucho, ¿no? Es un tema que hay que ir trabajando, que hay que ir asumiendo, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar en las primeras comunidades en una perspectiva histórica, ¿no? Las primeras comunidades eran todos iguales, el obispo y presbítero y las religiosas que optaban por la vida civil y los que estaban casados, ¿no? Bueno, y además sacerdotes y los obispos eran personas casadas, entonces no había una diferencia sustancial entre ser célibe y ser casado. Eran opciones de vida que finalmente se asumía todo como parte de una comunidad. O sea, el devenir histórico ha hecho que se genere una división entre los laicos y los religiosos que tiene un peso profundo en la propia relación de la Iglesia hasta la actualidad. Y creo que el Vaticano II todavía no ha logrado tener un fruto en ese sentido. O sea, hay más participación laical, pero no es una participación